Daniel. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una charla sobre la Guerra de Malvinas y la memoria de la Guerra de Malvinas por el historiador de Argentina, Federico Lorenz. Primero, antes de presentar a Federico y darle la bienvenida a esta charla que está organizada por el Programa de Estudios Argentinos del Instituto Teresa Lozano Long de la Universidad de Texas en Austin. Quiero mencionar muy brevemente el fallecimiento de Teresa Lozano Long, que le da nombre a nuestro instituto. Teresa Lozano Long falleció el domingo pasado, a los 92 años, y bueno, desde luego ha sido una persona, y seguirá siendo una persona muy importante para este instituto, una educadora y filántropa, y no quería dejar de mencionar y hacerles saber a aquellos que no se habían enterado de esta noticia. Bueno, paso a presentar la charla. Bienvenido, Federico. Ojalá en alguna otra ocasión esto lo podamos hacer en persona. Federico Lorenz es historiador y escritor. Es doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Historia y profesor en Historia. Es investigador independiente del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina. Fue becario Guggenheim con un proyecto sobre correspondencia y fotografía de la Guerra de Malvinas, y se especializa en temas de historia reciente argentina, en particular las luchas por la memoria de la violencia política, el sindicalismo y la guerra y posguerra de Malvinas. Es uno de los mayores especialistas sobre la problemática malvino-atlántica de la Argentina. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre estos temas. Entre 2016 y 2018 dirigió el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur en Buenos Aires y estuvo en las Islas Malvinas en 3 ocasiones. Así que te damos la bienvenida. Una nota técnica es que en el Facebook Live pueden hacer preguntas y vamos a ir acumulando las preguntas de manera de al finalizar la charla, que va a durar unos 45 minutos, Federico pueda escucharlas y comenzar la conversación. ¿Okay? Muchas gracias. Bienvenido, Federico. Perfecto, muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Bueno, para mí es un placer haber podido participar en este evento. Tiene mucho valor para mí hablar de Malvinas a caballo entre 2 aniversarios importantes para la historia reciente argentina, el 24 de marzo, que es el aniversario del golpe militar, y el 2 de abril, la semana entrante, que es el aniversario del desembarco argentino en las Islas Malvinas en 1982. Es algo así como una semana de la memoria muy intensa, con interpretaciones contrapuestas sobre los distintos acontecimientos, y ese es un eje que pretendo que esta intervención tenga. Me interesa primero brevemente explicar por qué hay una carga tan grande por parte de un arco muy amplio de la sociedad argentina, tanto ideológico como sociocultural, de respaldo al reclamo por las Islas Malvinas. Me gustaría explicar eso históricamente como una forma de aproximarnos al contexto de la guerra en el 82, y luego sí discutir esto que en la propuesta, cuando me invitaron, hacía, que era pensar las distintas posguerras de Malvinas. Es decir, me interesa desde el vamos decir que yo considero que hubo varias guerras de Malvinas y que hay varias posguerras de Malvinas. Y esto tiene que ver con las disputas por los sentidos, las peleas por cómo inscribir en el pasado reciente argentino ese acontecimiento. Muy rápidamente decir que las Islas Malvinas entraron en la cartografía europea hace 500 años. O sea, muy rápidamente las monarquías en expansión encontraron en ese archipiélago que está en el extremo sur del continente americano un enclave estratégico. Bueno, controla el paso interoceánico en aquel momento, y más tarde se supo que era un escalón hacia la Antártida, lo que hoy conocemos como Antártida. Y entonces fue objeto de disputa desde muy temprano entre distintas potencias, entre la corona española y británica primero, aunque el primer asentamiento permanente fue francés, pero por el pacto de sangre entre los Borbones
Francia se lo entregó a España, y luego, cuando comienza el proceso revolucionario en el Río de la Plata, las Malvinas pasan a jurisdicción de lo que hoy es la República Argentina. Esto es hasta 1833, cuando una nave de guerra británica expulsa a las autoridades argentinas de las islas, y desde ese momento la presencia colonial británica en el archipiélago es permanente, salvo el breve interregno de la guerra de 1982. ¿Por qué marco esto? Porque el hecho de una usurpación territorial ha sido un ingrediente muy importante de las formas en las que se construyó el vínculo cultural argentino con Malvinas. Es la idea de una porción territorial de la cual la Argentina carece. La idea de una usurpación, la idea de un despojo, y es una de las políticas, de la línea política exterior que podemos definir como constantes para un país que es bastante inconstante en otros aspectos. Sin embargo, en la política exterior, el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas ha sido permanente en las distintas formas de gobierno que la Argentina ha tenido desde su independencia en 1816. Sobre todo en el siglo XX, al reclamo por la soberanía de Malvinas se le agregó el componente del antiimperialismo, la denuncia de la presencia imperialista en el Atlántico Sur. Y generaciones de argentinos, a partir de la década del 30 del siglo XX, comenzaron en distintos grados e intensidades, pero con una fuerza particular durante las primeras presidencias peronistas, a conocer la historia de Malvinas, a saber de esta usurpación y a saber que las Malvinas debían ser recuperadas. Estamos hablando, para poner algunos hitos, en 1930, en la década del 30, se edita una obra que Paul Groussac, el director de la Biblioteca Nacional francés, le había regalado a su país adoptivo, a la Argentina, que se llamaba Las Islas Malvinas. Se edita en castellano porque la obra original era en francés. Groussac la había escrito en su idioma original, en su idioma nativo, perdón. Y ese texto es la base del reclamo diplomático. Lo que hace es aportarle a Argentina, o a la Argentina, mejor dicho, los títulos que prueban su soberanía sobre Malvinas. En la década del 30, decía, una ley del Congreso, impulsada por un legislador socialista, Alfredo Palacios, hace que la obra de Groussac se traduzca al castellano y un ejemplar vaya a cada una de las bibliotecas populares argentinas y una edición abreviada a cada una de las escuelas del sistema educativo público argentino. Quiero decir entonces que la cuestión de Malvinas es una construcción histórica, esto no lo digo de ningún modo relativizándolo, sino tratando de entender que durante todo el siglo XX distintos dispositivos del Estado argentino construyeron esa idea de pertenencia y esa idea de afrenta ante una usurpación, y por lo tanto no debería sorprendernos que haya un acuerdo, diríamos, unánime en las distintas fuerzas políticas argentinas, de los arcos ideológicos más opuestos que se les pueda ocurrir, en que las Malvinas, como se suele decir, una de las divisas, fueron, son y serán argentinas. Esto tuvo un impulso, decía, durante las presidencias de Perón, las dos primeras, hasta 1955, y en la década del 60, esto tuvo un impulso muy grande a partir de también notables éxitos diplomáticos de la Argentina. Pensemos el proceso de descolonización con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Argentina logra que el problema en Malvinas tenga el estatus de una situación colonial especial, y esa situación se mantiene hasta el presente con dos hitos que me parece importante marcar hasta llegar al 82. El primero es que esas iniciativas estatales por instruir a los argentinos en relación con Malvinas fueron replicadas y profundizadas por distintas fuerzas políticas. Por ejemplo, los sindicatos. Los sindicatos de raíz peronista encontraron
en actitudes de los gobiernos golpistas posteriores a 1955, evidencia de la entrega al imperialismo que impedía que las Malvinas fueran recuperadas. Difundieron publicaciones que tuvieron gran alcance, fueron parte de la matriz política de distintas organizaciones revolucionarias que leyeron Malvinas en distintas claves, desde el nacionalismo al antiimperialismo, pasando por una hibridación de ambas corrientes de pensamiento, si ustedes quieren. Y también es importante marcar, dentro de ese primer hito, ahora voy al segundo, que esta idea de que las Malvinas son argentinas es efectivamente transversal a las distintas clases sociales y actores políticos. Es decir, que sectores ubicados ideológicamente en las antípodas pueden coincidir en la justicia del reclamo argentino. Digo porque esto nos va a poder entender el porqué de la popularidad de la recuperación transitoria en 1982. Voy a volver sobre eso. Ese es el primer hito. El segundo hito es que antes de la guerra, a comienzo de la década del 70, Argentina había logrado notables avances en la vinculación material efectiva entre las islas y el continente a partir de los acuerdos de comunicaciones con Gran Bretaña. Argentina construyó una pista de aterrizaje, ofreció becas a los isleños, envió maestras que les enseñaban castellano. Quiero decir que se había avanzado mucho por la vía pacífica. Me interesa recalcar esto, porque aunque esté anticipando de alguna manera el final de la charla, creo que uno de los principales problemas que como sociedad los argentinos tienen para afrontar Malvinas y sus consecuencias es que hoy Malvinas están más lejos que nunca del reclamo argentino, y eso en gran medida se debe a una decisión de la propia sociedad argentina. Creo que no es suficiente históricamente pensar que fue un gobierno ilegítimo, una dictadura militar, ahora vamos a ir a eso, la que produjo el desembarco de 1982. Porque lo que es importante entender es que esa recuperación tuvo un amplio respaldo social por este mecanismo que muy rápidamente he descrito. Hay un montón de matices en los que valdría la pena detenerse, pero tenemos que ser respetuosos de los tiempos. En el año 76, se produce el golpe militar, como le decía. En una tendencia común a todas las dictaduras, para el caso argentino hay que entender que el objetivo principal o la excusa principal con el cual las Fuerzas Armadas dan el golpe es la guerra contra la subversión. Las distintas organizaciones insurgentes que activaban en la Argentina desde finales de la década del 50, podemos decir, pero sobre todo a partir de finales de la del 60. Esta lógica de guerra, que aparece en la retórica, que aparece en el terrorismo de Estado, hizo que Argentina casi fuera a la guerra con Chile en el año 78, también por un conflicto territorial. Las islas del Canal de Beagle, en el extremo sur. Esa guerra no llegó a concretarse, y entonces llegamos al año 82 con una situación en la cual el país ya lleva unos cuantos años de dictadura, la insurgencia está derrotada, las distintas organizaciones armadas están derrotadas. Apostilla, hoy sabemos por estudios que militarmente ya estaban derrotadas para la primera mitad de 1976, es decir, para el año inicial del golpe de Estado. Con lo cual hay que entender que la lógica de un enemigo y de confrontación permanente necesitaba de distintos enemigos para mantenerse en el poder. Esto no explica por sí sola la decisión de desembarcar en Malvinas. Aquí tenemos que entrar a un componente importante de la causa Malvinas, que es un mecanismo muy eficaz de cohesión interna. Yo le decía hace un rato, el más variado espectro político, las fuerzas ideológicamente más antagónicas que se imaginen, acuerdan en que las Malvinas son argentinas. Con lo cual, me parece que en el caso del año 82, es decir, del desembarco argentino en Malvinas, ordenado por la Junta Militar,
no hay que ver tanto una manipulación, algo que construimos como explicación social después de la guerra, sino más bien que los militares que tomaron la decisión actuaron hijos de la educación y de la sociedad que controlaban, pero en la cual se habían educado y habían crecido. Es decir, las Malvinas eran un anhelo instalado de distintos organismos del Estado, en dictadura y en democracia. Esto es algo que me resulta muy importante marcar. Ahora, para el año 82, las Fuerzas Armadas comenzaban a ser cuestionadas, sobre todo desde el exterior, por las violaciones a los derechos humanos, e internamente por la crisis económica, es decir, el modelo económico que habían implementado comenzaba a verse en sus consecuencias ya con fuerza. A finales del año 81, es decir, un poquito antes, unos meses antes del desembarco en Malvinas, Leopoldo Fortunato Galtieri, que iba a ser el militar que ejercía la presidencia cuando se produce el desembarco, acuerda con el jefe de la Marina, Anaya, obtener su apoyo político para derrocar al presidente que estaba antes que él, que era Viola, Roberto Eduardo Viola, y a cambio, entre comillas, le aceptó el hecho de producir un golpe de mano en Malvinas, que era un viejo anhelo de la Marina, no solo de la sociedad argentina. En este reparto interfuerzas, puede parecer muy rudimentario, pero así era, el Atlántico Sur y la Patagonia le tocaba a la Armada, sobre todo el mar, un poco a la Fuerza Aérea, y el Ejército le tocaban más las cuestiones de tierra. Bueno, eso fue un acuerdo entre Galtieri y Anaya. ¿Por qué recalco esto? Porque se pensaba generar una situación de fuerza que obligara a Gran Bretaña a negociar. No se pensaba en una guerra. Nunca se planificó una guerra. No se esperaba una respuesta británica. Más aún, como Argentina en aquel momento estaba colaborando activamente con Estados Unidos en la contrainsurgencia en América Central, se pensó que de alguna manera, como devolución por ese favor, Estados Unidos se iba a mantener prescindente del conflicto en el Atlántico Sur. Lo cual habla un poco del grado de aislamiento del gobierno militar. Porque pensar que en el contexto de Guerra Fría Estados Unidos iba a dejar que una potencia como Gran Bretaña, su principal aliado, recibiera un golpe de ese tipo sin apoyarla, sin ofrecer ningún tipo de respuesta, es por lo menos ingenuo. Yo creo más en la clave, pero lo podemos discutir, de un gobierno y una sociedad muy cerrados sobre sí mismos. La cuestión es que el 2 de abril del 82, un grupo de desembarco, un grupo conjunto desembarca en Malvinas y satisface ese anhelo nacional, recupera las Malvinas. Obviamente no lo sabíamos en ese momento, lo sabemos ahora, esa recuperación iba a ser efímera. 74 días después, el 14 de junio, las fuerzas argentinas se rendían en Malvinas, porque, por supuesto, lo que hicieron los británicos de inmediato fue enviar una fuerza de tarea para recuperar las Malvinas. De todas maneras, en el plano interno, esa recuperación produjo un hecho inédito. Incluso acá uno puede hablar en términos personales. Un recuerdo muy fuerte de esa época para alguien que estaba acostumbrado a ver las calles vacías, porque estábamos bajo estado de sitio, era ver las calles llenas de gente. La gente que apoyaba la recuperación. Hago esta distinción de manera importante porque una vez que la guerra terminó, bastante aviesamente los favorecedores de la dictadura militar plantearon que el apoyo a la recuperación de las islas, por extensión, era el apoyo a la dictadura. En eso falta todavía mucho trabajo de análisis, pero sí es indudable que el apoyo a la recuperación fue grande y sobre todo que se encarnó en el apoyo a los protagonistas mayoritarios del conflicto, numéricamente hablando, que iban a ser los soldados conscriptos, es decir, no soldados que elegían las fuerzas, la carrera militar como profesión, sino que eran sorteados para hacer el servicio militar. En el caso del ejército, por ejemplo, 8 de cada 10 de los soldados que fueron a Malvinas eran soldados conscriptos. Es decir, no es que eligieron ir. Al margen de que hubieran querido o no ir, estaban haciendo el servicio militar obligatorio o lo habían hecho y habían sido llamados a filas.
Este es un dato muy importante, porque el respaldo también fue porque en esos soldados, por ejemplo, un insumo muy interesante para entender esto es la correspondencia en los diarios en esa época, los correos de lectores. eh, Sectores amplios de la sociedad vieron en que los protagonistas mayoritarios de la recuperación y la defensa de Malvinas fueran jóvenes, una posibilidad de regeneración nacional. Casi puedo citar alguna carta de memoria donde dicen que estos jóvenes que no están manchados por las luchas fratricidas, la violencia armada, el terrorismo de Estado, son los que van a mostrar lo que mejor tenemos como sociedad. Sí, fue un momento de mucha cohesión. Y esto le planteó un enorme dilema a la Junta Militar. Le achicaba a un grado muy alto el margen de error. No podía fracasar. No podía fracasar. Con lo cual, había una situación paradojal, que es que fue muy difícil procesar después y es difícil procesar hoy. Un gobierno ilegítimo había materializado un reclamo que durante generaciones los argentinos habíamos aprendido que era legítimo. Una junta militar que hoy sabemos que practicó el terrorismo de Estado contra su propio pueblo, que construyó campos de concentración para sus propios compatriotas, es decir, que rompió con el mandato constitucional básico, que es tomar las armas en defensa de la nación, había materializado un anhelo nacional. Ahora bien, como la guerra no era algo que se esperara, hubo que planificar de manera improvisada cómo defender las islas una vez que los ingleses, los británicos mejor dicho, enviaron esa fuerza de tareas hacia el Atlántico Sur. Yo no me detendré mucho en los pormenores de la guerra, pero el resultado fue que la improvisación, la necesidad de enviar unidades, es decir, regimientos, batallones de apuro al sur, porque ahora había que defender las islas, se tradujo en pésimas condiciones para muchos de los combatientes que estuvieron en Malvinas. En un ambiente de por sí hostil, el clima de Malvinas es un clima subpolar y la recuperación se había producido en el peor momento del año. Pensemos que la rendición fue el 14 de junio, es decir, que fue durante todo el otoño y entrando casi al invierno de 1982. Un dato de color, pero para que se entienda cómo concibieron la guerra las Fuerzas Armadas. Yo les comenté hace un ratito que en el año 78 Argentina casi va a la guerra con Chile. Durante todo el conflicto con Gran Bretaña, es decir, entre abril y junio del 82, la principal hipótesis de conflicto de los militares argentinos fue que los chilenos iban a aprovechar la distracción en Malvinas para invadir la Patagonia. Con lo cual los regimientos aclimatados al sur, por ejemplo, regimiento de montaña, con mejor abrigo, aclimatados, quedaron en el continente. Hubo también maniobra de la dictadura de Pinochet desplazando tropas a la frontera para que eso sucediera. Pero al margen de eso, las tropas que hubieran sido de guarnición en el año 78, es decir, que tenían que custodiar el litoral atlántico argentino, son las que fueron enviadas a Malvinas. No necesariamente las más preparadas, dentro de lo que podrían considerarse tropas preparadas en ese momento. Las Fuerzas Armadas tampoco estaban preparadas para operar de manera conjunta, lo cual complicaba todavía mucho más el enfrentamiento o la organización, mejor dicho, de las acciones defensivas y eventualmente ofensivas. Con lo cual, muy rápidamente, la guarnición en Malvinas quedó aislada. Es decir, en un combate que iba a ser aeronaval, rápidamente la Argentina perdió el control de la superficie marítima y del espacio aéreo. Con lo cual, una analogía muy fácil que ustedes pueden hacer es imaginar la guerra de Malvinas desde la perspectiva argentina como el de una guarnición sitiada. Durante ese sitio fueron bombardeados, pasaron distintas estrecheces que tenían que ver con el hambre y con la falta de material moderno, y en algunos casos, cosa que se sigue hasta el presente, situaciones de abuso y maltrato por parte de oficiales y suboficiales. ¿Por qué digo en algunos casos? Porque algo muy común
Malvinas no escapa a las generales de cualquier guerra. Algo muy común es generalizar. Y cuando se trabajan con estudio de caso, hay regimientos y actores con experiencias distintas. Lo que sí me interesa marcar es que cuando la guerra terminó, la mirada general sobre la derrota era que las Fuerzas Armadas habían fallado en su función específica, que era combatir a un enemigo convencional, como se decía en la época. Con lo cual, aquí encontramos la primera paradoja importante. Más allá de la situación de denuncia en el exterior por violaciones a los derechos humanos, más allá de la crisis económica, sin duda, el descrédito social más grande que la dictadura militar enfrentó fue el haber malversado ese apoyo a la recuperación. Socialmente hubo una sensación de defraudación y estafa muy grandes a esas expectativas puestas en la recuperación. Con lo cual, muchos de los que murieron en Malvinas y quienes combatieron allí sin que ese fuera el objetivo, de alguna manera produjeron una entrega anticipada del poder por parte de los militares, porque la sociedad empezó a impugnarlos, no tanto por las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, sino por la derrota en Malvinas. Entonces, cuando se produjo la derrota, el primer efecto inmediato es que la junta militar, que gobernaba de forma tripartita, se partió, dejaron la Fuerza Aérea y la Armada, dejaron al ejército solo para conducir la transición, las llamadas elecciones. Ahora bien, algo que produjo la derrota también fue que los medios de prensa en aquel momento, sobre todo, era una época, algo que cuesta mucho explicarle a nuestros estudiantes hoy, es que los principales medios de información en aquel momento era la prensa gráfica, la radio y en menor escala la televisión, digamos. Y esos medios que durante la guerra habían transmitido prácticamente en cadena lo que eran los comunicados de la Junta Militar, empezaron a publicar, por un lado, historias acerca de lo que había sido la represión ilegal y también las condiciones en las cuales habían combatido los argentinos en Malvinas. Por decirlo muy simplemente, algunos actores sociales le perdieron el miedo a la dictadura. Comenzaron a manifestarse en la calle de manera más abierta, empezaron a querer informarse más, pero me interesa marcar esto que para muchos actores sociales que habían transitado esos años, convivido, naturalizado en la violencia, la presencia militar en las calles, el elemento disruptor para cuestionar al gobierno militar fue la derrota en Malvinas. Porque la desilusión de alguna manera fue proporcional a la profundidad con la que esa causa nacional estaba arraigada en la sociedad. Entonces, cuando, por ejemplo, uno tiene que responder cómo procesó la sociedad argentina la derrota, lo más fácil es responder a partir de las experiencias de los grandes centros de producción del conocimiento, de los grandes centros donde están los medios de alcance nacional. Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Y entonces ahí entra una de las explicaciones para la derrota, y para la guerra, que es la que plantea la guerra como una maniobra de la dictadura para perpetuarse en el poder. Tiene mucho de eso, sin duda. Pero cuando uno, por ejemplo, empieza a hacer historia a escala local, por ejemplo, entrevista a civiles de Patagonia o de pequeñas poblaciones del norte, de donde fueron enviados los soldados a combatir, el vínculo con Malvinas es diferente. ¿Por qué? Porque la presencia del símbolo nacional que las Malvinas representan, en muchos lugares del país tiene más intensidad en términos de experiencia social que la experiencia del terrorismo estatal. Entonces son experiencias diferentes sobre un hecho común. Y por eso es muy importante, nuevamente, lo que el Estado tenga para decir sobre lo que fue la guerra del 82. Y la verdad que del 82 para acá el Estado se ha alternado bastante en lo que dijo o dejó de decir. Les pongo un ejemplo de los años iniciales.
El último presidente de la dictadura militar, Reinaldo Viñone, estableció el feriado del 2 de abril, el aniversario del desembarco, ¿no? Lo primero que hizo el primer presidente de la democracia, Raúl Alfonsín, fue anular ese feriado y reinstaurar el feriado del 10 de junio. El 10 de junio no es el aniversario de la rendición, que fue el 14, sino que es el 10 de junio de 1829, cuando se nombró a Louis Bernet comandante político y militar de Malvinas. Claro, Alfonsín ahí tenía un tremendo problema. Él podía poner el aniversario que fuera, pero en la memoria de la gente, el 2 de abril es el Día de Malvinas y lo va a hacer durante mucho tiempo. Y aquí comienza a conformarse una polisemia complicada. Malvinas ya no quiere decir solamente una causa nacional por un territorio usurpado, sino que también quiere decir la guerra. Y eso conceptualmente es un problema, porque parece que si uno somete a crítica la guerra, está impugnando la justicia del reclamo. Y a la vez, si el reclamo es justo, no habría que impugnar la guerra. Es un mecanismo bastante restrictivo para el pensamiento crítico a veces. Y que también tiene elementos comunes con el pasado reciente argentino, que está atravesado por cuestiones que tienen que ver con la sangre, con los muertos, con los desaparecidos. ¿Mm? Yo tiendo a poner este ejemplo últimamente, probablemente lo sepan, pero el equipo de antropología forense, que fue conformado para identificar a la víctima de la dictadura militar, del terrorismo de Estado, es quien hoy está identificando a los soldados argentinos con tumba desconocida en Malvinas. Fíjense qué metáfora formidable que nos da la realidad. Un instrumento científico construido para esclarecer el destino final de decenas de personas víctimas del terrorismo de Estado, hoy permite ubicar la tumba de los soldados muertos en Malvinas. Creo que en esa imagen hay una situación muy potente que muestra cómo confluyen esas tensiones tan fuertes que los argentinos, que fueron testigos de la guerra y de la posguerra, tuvieron que afrontar con el repertorio simbólico que tuvieran en aquel momento. Pero lo que se conformó es un marco de materia, de memoria dura sobre la guerra entre el 82 y el 87, que yo diría que siguen hasta el presente. Y básicamente uno podría desglosarlo en dos grandes ejes. El eje que ve a la guerra como una gesta, y no se discute, porque es por las Malvinas, y el eje que plantea un discurso más victimizador del punto de vista de los soldados. En ese discurso, los soldados no son tanto víctimas de los británicos como de sus propios oficiales. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la improvisación y los malos tratos? Hay que poner el origen de estos discursos en el contexto en el cual comenzaron a circular. Lo único que tenían para mostrar los militares con apoyo civil después del 82 era la guerra de Malvinas, de un punto de vista público, quiero decir, ¿no? Y a la vez, no es azaroso que ese discurso victimizador sobre los soldados tenga tantos elementos en común con el discurso victimizador sobre los militantes políticos víctimas del terrorismo de Estado en los 80. Jóvenes, inexpertos, víctimas de los militares argentinos. Ahora fíjense qué interesante. Cuando comienzan a organizarse en agrupaciones de excombatientes, porque eligieron llamarse excombatientes y no veteranos de guerra primero, en los años 80, y esto es una enorme diferencia, excombatientes por dos motivos. Excombatientes porque consideraban que la guerra contra Gran Bretaña no había terminado, porque no se habían recuperado las Malvinas, pero también porque decían, nosotros somos conscriptos, nosotros no somos militares de carrera, no somos veteranos. Hoy los términos son casi intercambiables para muchos, porque ha pasado mucho tiempo, el año que viene va a ser los 40 años de la guerra, ¿sí? Pero en los 80, decir excombatiente o decir veterano tenía todo un peso, y encarnaba en un discurso reivindicador de la guerra, un discurso crítico de la guerra, pero que reivindicaba la agencia de los jóvenes conscriptos. Los años 80 fueron una época de mucha politización juvenil. Entonces, por ejemplo, para que vean las contradicciones que encarna,
nosotros podemos tener un discurso en el año 82 del presidente de la Coordinadora Nacional de Combatientes, en el Cabildo, que es el lugar simbólico de la Argentina, en Plaza de Mayo, porque ahí se forma la primera Junta de Gobierno Patrio, donde dice, nosotros nos podemos poner el uniforme, piensen lo que era andar de uniforme ahora que se sabía lo que había sido el terrorismo de Estado, y él dice, nosotros nos podemos poner el uniforme porque nosotros vestimos el uniforme para defender a la patria y no para secuestrar, torturar y asesinar. Era una discusión muy fuerte en esa época, muy difícil de sostener, y aquí es donde también vuelve como dato importante la cuestión de las escalas. Si bien Malvinas fue un hecho público muy grande, nadie puede ignorar que hubo una guerra en el 82 entre los argentinos, cuantitativamente afectó a pocas personas. Cuantitativamente afectó a pocas personas. Con lo cual, lo que se produce es un mecanismo de cierta desresponsabilización social, que tiene dos vertientes. La identificación rápida de culpables, los militares que nos engañaron, y la identificación rápida de víctimas de ese engaño, la sociedad civil y los conscriptos, que bueno, no se les puede pedir mucho porque no eran soldados profesionales. Esos discursos se conformaron con muchísima fuerza en los primeros 5 años que van del 82 al 87. ¿Por qué elijo el 87 como fecha? Porque en el 87, en Pascua del 87, se produjo una sublevación militar contra Raúl Alfonsín. La sublevación era para que terminaran las presentaciones a juicio por delito de lesa humanidad. Pero muchos de los que protagonizaron esa sublevación, como se encargó el mismo Alfonsín de destacar, eran veteranos de la Guerra de Malvinas, oficiales que habían combatido, oficiales y suboficiales que habían combatido en Malvinas. Cuando se acuartelan, cuando desconocen las autoridades judiciales y Alfonsín tiene que ir a negociar con ellos a la guarnición en la cual se habían encerrado, cuando regresa, Alfonsín pronuncia un discurso en Plaza de Mayo donde dice, los amotinados han depuesto su actitud, muchos de ellos son héroes de Malvinas. Con lo cual, ustedes ahí tienen una situación en un punto insoluble, porque uno tiene derecho a preguntarse si haber combatido en Malvinas vuelve a un militar menos golpista, por ejemplo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para separar? Analíticamente hay formas, pero en términos de sentidos comunes sociales es bastante más difícil. Y por eso es que la posición estatal hacia quienes combatieron en Malvinas y sus familias ha sido ambigua muchas veces. Para darles un simple ejemplo, la ley de pensiones a los excombatientes se aprobó en 1984, pero se reglamentó en 1989. Ustedes saben que una ley, para que empiece a ser eficaz, tiene que estar reglamentada. Quiere decir que en los años críticos de la primera posguerra, los jóvenes soldados desmovilizados prácticamente estuvieron solos si no fuera por sus agrupaciones de excombatientes. Por eso es que se habla de esa época como una época de desmalvinización. Ese es un concepto que también es polisémico hoy. ¿Por qué polisémico? Porque desmalvinización inicialmente quería decir quitarle a los militares el símbolo sagrado de las islas. Es un concepto que se populariza a partir de una entrevista que Osvaldo Soriano, un escritor argentino exiliado, le hace a Alain Rouquier, el politólogo en Francia. Rouquier dice, hay que desmalvinizar, tienen que quitarle a los militares cualquier posibilidad de legitimidad. Pero por extensión, en un contexto de abandono por parte del Estado y de cierta indiferencia social, esto hay que matizarlo mucho igual, depende de la región del país, pero sí en los grandes centros urbanos, desmalvinización pasó a ser no solamente olvidarse de los veteranos, sino olvidarse de Malvinas, es decir, de la causa nacional. Hoy malvinizar quiere decir eso, quiere decir educar para saber que las Malvinas son argentinas. Pero son conceptos que malvinizar, veterano de guerra, excombatiente, que tenemos que situar histórica y regionalmente siempre, porque esa aparente homogeneidad, puedo ir cerrando con esto, así le damos lugar a las preguntas, veo que hay algunas,
esa aparente homogeneidad en el reclamo encierra en realidad una heterogeneidad social y política muy grande, que es bastante más difícil de discutir. Si les parece, cerraría aquí, así nos quedan unos 20 minutos para... Veo que hay preguntas. Muchas gracias por su atención. Gracias, Federico. Paloma, ¿cómo manejamos el tema de las preguntas? Puedes leer lo que tenemos en el chat. Te las acabo de poner en el chat. Perfecto. Okay. Aquí está entonces. ¿Cómo se acordaban? ¿La puedo leer y contestar yo? No tengo ningún problema. Manéjalo, dale. Bueno, ¿cómo se abordaba en aquel tiempo el hecho de que vayamos a la guerra? Si entiendo bien la pregunta, hay algo muy impresionante cuando uno revisa prensa de la época, por ejemplo. Y hay un libro, para mí imprescindible, de Rodolfo Terraño, que se llama Malvinas Falklands, donde él compara la información oficial argentina con la información oficial británica. Contra lo que a los argentinos nos gustaría creer, era mucho más veraz la información argentina que la información británica. ¿Por qué digo esto? Porque después de la guerra se construyó esto que los medios mentían y distorsionaban lo que sucedía en Malvinas. Efectivamente, mentían y distorsionaban. Pero hay algo muy importante y es que hacía varios años que los argentinos que se informaban, por ejemplo, a través de los diarios o de las radios, estaban acostumbrados a recibir información que prácticamente era un copy-paste de los comunicados oficiales de las Fuerzas Armadas. No existía lo que podríamos llamar periodismo crítico, en un sentido público de circulación masiva. Entonces, desde el punto de vista de los medios públicos, creo que eso es lo que respondería. Había un discurso unívoco de que los ingleses iban a llegar cansados, que después de tanto tiempo estar embarcados, iban a poner pie en tierra, iban a estar mareados, que iban a ser presa fácil de los argentinos, etc. Pero rescato este hecho que señala muy bien Terraño por el mero hecho de comparar. Hubiera sido genial que nos hubieran engañado tanto como creímos que nos engañaron, pero creo que si a mí me interesa algo de Malvinas es que permite hacerse muchas preguntas por la responsabilidad social. Y estaba también lo que queríamos leer. Cuando uno ve, por ejemplo, los videos de la Plaza de Mayo del 2 de abril del 82, uno de los cantitos en la plaza era terotero, terotero, hoy les toca a los ingleses y mañana a los chilenos. Es decir, era una sociedad triunfalista, ingenuamente triunfalista, diría. Ingenuamente triunfalista. Por eso después la caída fue tan grande también. Ahora, esos son los medios. Yo ahí puedo establecer una mirada general. Luego lo que sucedía a distintas escalas es otro tema, es harina de otro costal. Porque, por ejemplo, como la guerra fue muy breve, y ya voy cerrando esta pregunta, los militares prácticamente no llegaron a implementar censura de la correspondencia. Con lo cual, a pequeña escala en los barrios, donde se recibían cartas, se sabía lo que pasaba en Malvinas. A pequeña escala, el humor era otro. Como era otro el humor en Patagonia, por ejemplo, donde había oscurecimientos, donde una ciudad como Río Grande, por ejemplo, fue atacada por comandos británicos. Es diferente. El problema acá es explicar el todo por la parte, que como se vivió en Buenos Aires es como se vivió en la Argentina, ¿no? Esos son todos trabajos por hacer. A ver, Ferdi, con soldados mayoritariamente del norte. Tal cual, esto es lo que decía. Al sur se desplazaron regimientos del norte, clima cálido, por esto que le decía, porque se pensó que la principal hipótesis de conflicto era Chile. Entonces los regimientos que pasan a Malvinas son regimientos de provincia de clima mucho más cálido. Tiene esa explicación lógica, si quieren, dentro de la planificación. ¿Cuánto ha evolucionado la enseñanza de las minas en el currículum de primaria y secundaria? ¿Cambia esa visión curricular dependiendo del gobierno de turno? Bastante. Aquí tampoco puedo generalizar, puedo poner ejemplos. En 2007, 2006, es decir, presidencia de Néstor Kirchner, el Ministerio de Educación empezó a producir materiales sobre Malvinas como Ministerio de Educación Nacional por primera vez desde el 82.
O sea, de 1982 hasta ese momento no había habido publicaciones por parte del Ministerio Nacional. Sí, iniciativas provinciales, donde el tema Malvinas tiene mucha presencia. Ahora, cuando, por ejemplo, asumió el gobierno de Cambiemos, 2015, buena parte de los programas que tenían que ver con la enseñanza de Malvinas se desfinanciaron. Se dejaron de sostener encuentros entre docentes, por ejemplo. Encuentros de formación docente. Entonces sí, tiene que ver con el gobierno de turno. Ahora, ese es un nivel de la cuestión. El otro nivel, insisto otra vez, en lo local. Hay provincias en las cuales los veteranos de guerra, las asociaciones de los familiares tienen mucho peso a nivel de la comunidad, con lo cual efectivamente logran que ingrese la temática en el currículum. El tema es cómo ingresa. ¿Cómo entra Malvinas? ¿Por geografía, por historia? La guerra es una cosa, el reclamo es otra. Lo que definitivamente no hay es una historia pensada, ¿cómo lo puedo decir? En tanto usurpadas, la historia nacional que se cuenta es la historia en la cual Malvinas es una ausencia. Entonces se da la paradoja de que es algo muy presente, pero de lo cual sabemos muy poco, de las islas como tales, quiero decir. Por eso en la breve presentación yo me ocupé de destacar que había estado en las islas. No porque sea relevante para ustedes, pero sabemos muy poco de las islas. Sabemos que en 1833 las usurparon, sabemos que en 1982 hubo una guerra, pero no sabemos de historia social de ese espacio. Entonces, eso sería lindo, más que cómo evolucionó la enseñanza, cómo me gustaría que evolucionara, con una mirada más regional. Porque, por ejemplo, tiene más en común un habitante de Río Grande, Ushuaia, en Tierra del Fuego, lado argentino, con un habitante de Punta Arenas, lado chileno, con alguien en Malvinas, que conmigo que vivo en Buenos Aires, por ejemplo. Creo que esos matices que hay que introducir, incluso para ver la complejidad del problema. Pablo O'Donnell, ¿por qué piensa que la Junta no esperaba que los británicos iban a enviar la fuerza de tarea? Bueno, porque tuvieron asesores civiles, eso está muy bien explicado en un libro que se llama Malvinas, la trama secreta, de Cardoso, Kirschbaum y Van der Kooi. Tuvieron asesores civiles muy cobardes que no les advirtieron de lo que iba a suceder primero. Y hay que decirlo, particularmente Galtieri era una persona bastante ignorante y soberbia, así como sanguinaria. Y algo parecido hay que decir de Anaya. Anaya, por ejemplo, el jefe de la Armada, había sido agregado naval en Londres y su argumento para decir que los británicos no iban a venir era que como escuchaban Queen, muchos de ellos eran gays y homosexuales y no iban a estar en condiciones de combatir. Eso aparece en ese libro. O sea, ese era el nivel de discusión. No quiero simplificarlo, porque también había militares profesionales que desde el primer momento dijeron, esto vamos a un desastre. Pero bueno, no lo enfrentaron. Es una institución vertical. Actuaron profesionalmente. Se lo redujo a una escala individual. Un piloto argentino que abordaba un cazabombardero Skyhawk en alguna base en Santa Cruz, se subía a un avión atrasado una generación tecnológicamente con respecto a los británicos y sabía que tenía 9 sobre 10 posibilidades de no volver e iba, porque era un profesional. Por eso también esto es importante cuando se discute sobre Malvinas. Las miradas generales a las que se les contraponen historias particulares. Y además las historias particulares se transponen a otras. Yo la pasé mal, yo la pasé bien. Yo comí, yo no comí. Es muy difícil así. Sergio Rodríguez A. Menem llegó a poner como feriado el 14 de junio, me entender algo bastante oscuro. Hasta donde sé, no puso el 14 de junio, pero digo hasta donde sé. Sí pongo un dato interesante. El gobierno de la Alianza, en 2001, o sea, 25 años, estoy haciendo bien la cuenta, sí, del golpe militar de 1976, como se sabía que la movilización por el golpe militar iba a ser multitudinaria, le dio como prenda de cambio, así lo dijo el ministro de Defensa Ricardo López Murphy en aquel momento,
Como prenda de cambio a los militares, restableció el feriado del 2 de abril. Para que no se enojaran, para que tuvieran su feriado. Fíjense qué interesante lo que se construye. Hoy es feriado el 2 de abril. Digo, actualmente en la Argentina el 2 de abril es feriado. Es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Lo que me interesa, ya que sale el tema de los feriados así con interés, es que algo análogo pasó, por ejemplo, en Gran Bretaña al final de la Primera Guerra Mundial. Si alguien conoce Londres, saben que ahí está el cenotafio, está muy cerca de la residencia del primer ministro, y fue un monumento que inicialmente fue una instalación espontánea de la gente no tenía dónde dejar flores. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 2 de abril se recordaría y sería una fecha significativa para la sociedad argentina, independiente o no de una medida estatal, como el 24 de marzo. Lo que sucede es que hay resignificaciones de las fechas. En la época de la dictadura militar, el 24 de marzo era feriado y se hacían desfiles cívico-militares. Quienes resignificaron el 24 de marzo como fecha de denuncia y lucha fueron inicialmente los organismos de derechos humanos. Pero no nos olvidemos que estamos hablando de memorias. Ahora, que el Estado diga, tal día tenemos que recordar las cosas de tal manera, bueno, es complejo en un país como este. Cuando digo un país como este, con todo respeto, hablo del país en el que vivo, por supuesto. Es un placer. Me pregunta, tiene que ver con un hecho relacionado con el periodo postbélico. En una de tus obras nos dejas claro que Gran Bretaña envió una carta al gobierno argentino preguntando qué hacer con los cuerpos de los soldados esparcidos por las islas. Sin embargo, nunca recibió respuesta. ¿Cuál crees que fue la razón? Cuando terminó la guerra, pongo en contexto la pregunta. Cuando terminó la guerra, los muertos argentinos quedaron en las islas. Algunos enterrados por sus propios compañeros, algunos enterrados en fosas comunes, otros a la intemperie. El gobierno británico presentó una carta efectivamente al gobierno argentino, pero muy tramposamente lo que le preguntaba era cómo pensaba proceder a la repatriación de los restos. Y esa es una palabra que ningún gobierno que reclama un territorio puede aceptar. Porque supongamos, que no lo quieran los dioses, pero que yo muriera lejos de mi hogar, pero dentro del territorio argentino, no repatriarían mi cuerpo para ser enterrado en el cementerio de mi barrio, dentro de mi propio país. Entonces, esa es la causa de la no respuesta desde el punto de vista diplomático. Ahora, ya hilando más fino en términos políticos, yo no puedo esperar de unas Fuerzas Armadas que diseñaron un dispositivo que incluía la destrucción de los cadáveres de sus víctimas, que le fueran a prestar atención a los muertos aún de una guerra considerada justa. Pero esa es una lectura, si se quiere, más personal y no tengo evidencia de eso. Lo que está claro, y es una paradoja interesante, es que el primer cementerio de guerra argentino lo construyeron los británicos. Lo construyeron los británicos siguiendo las normas con las cuales construían los cementerios de guerra a partir de la Primera Guerra Mundial. Paradoja como hay tantas en la historia, quiero decir. Ignacio, especialmente subrayando lo regional. ¿Puede decirse que esta mirada regional está poco estudiada aún? Sí, yo creo que faltan muchísimos estudios regionales sobre la experiencia de la guerra y la posguerra de Malvinas, y faltan estudios internacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Yo mencioné con total intención Tierra del Fuego. ¿Cómo vivieron los habitantes de la isla, fuera del lado chileno o argentino, los años de la dictadura? Es un tema que sería interesantísimo estudiar, porque por ejemplo, cuando yo he entrevistado fueguinos, se le mezcla el año 82 con el año 78, cuando casi iban a la guerra. Ellos ya estaban militarizados. Y diría más, sería interesante para los argentinos sobre todo, conocer cómo vivieron los isleños, los malvinenses, la guerra. Porque ahí es donde, por ejemplo, desde el punto de vista comparativo, podrían ver elementos, no digo que los acercarían, pero elementos comunes con la experiencia, por ejemplo, de la Isla Grande, en Tierra del Fuego. Faltan historias regionales, faltan historias locales, falta lo que podemos llamar en un giro amplio historia sociocultural de la guerra, algo que está empezando a cambiar.
pero prácticamente no hay gente que trabaje desde estas perspectivas Malvinas. Y esto tiene que ver con las lecturas políticas sobre el pasado. Cuando se restablece la democracia en el año 84, Malvinas, desde un punto de vista ideológico, para el mundo académico, era un tema tabú en gran medida, porque era un tema que tenía que ver con los militares. Cuando yo empecé a trabajar en los 90 sobre Malvinas, pasaba siempre lo mismo. Con mis compañeros de historia, ¿no estarás a favor de los milicos? Vos, era un poco la pregunta. Ahora, cuando trataba de entrevistar militares, yo era otro que les quería tirar tierra. Y la verdad que lo que yo quería era saber. Estamos bastante atravesados por eso todavía hoy. Pero tiene que ver, me parece, con estos mecanismos que les comentaba, que yo los llamo exculpatorios, ¿no? Encontrar víctimas y responsables y culpables con mucha facilidad y dejar de pensar bastante más en lo micro, ¿no? En cómo se ramifica la adhesión o no a esos procesos. Would you mind asking him about how the veterans... Ahí te traduje la pregunta ahí bajo lo el estoy. set. Sí, Yo no podría... la respuesta para Seth Garfield. Hay que leer la pregunta, si no los que ven no van. Perdón. Si puedo explicar cuáles son los alineamientos políticos de los veteranos de guerra hoy. Si tienden a ser conservadores, como muchos veteranos de Estados Unidos. Bueno, yo no puedo comparar con Estados Unidos primero, o sea que voy a referirme a la Argentina. Es muy variado el panorama de agrupaciones de veteranos de guerra. Lo que diría es que con el paso del tiempo se recuestan cada vez más en el discurso patriótico tradicional. Esa es la mejor respuesta que podría dar. Entonces, si hay una fuerza política que sostiene ese discurso, probablemente tenga el respaldo de las agrupaciones de veteranos de guerra más volcadas a lo patriótico. Pero sí me interesa marcar que en sus inicios eran, los servicios de inteligencia y el Estado hacían inteligencia sobre las agrupaciones descombatientes porque las consideraban subversivas en los primeros 80. Eran muy críticos al Estado. Ahí está, a ver, sí, no hay problema, a ver si llego. Tony Reda, ¿cuándo y de qué manera se fueron igualando los términos excombatiente y veterano? ¿Cuándo se igualaron los derechos a pensión? Desconozco, Tony, cuándo se igualaron los derechos a pensión. En cuanto a igualar los términos excombatiente y veterano, me parece que es una cuestión de uso social, no algo que se establezca por decreto. Por ejemplo, les pongo un caso. Los soldados que fueron a Malvinas son una cantidad determinada. Ellos cobran pensión como veteranos de guerra. Ahora, varios miles más fueron movilizados al sur, sin pasar a las islas. Y están reclamando un reconocimiento hoy. De hecho, hay toda una controversia hoy en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina, porque al acto por el 2 de abril invitaron a soldados movilizados, que los veteranos de guerra no consideran veteranos de guerra, porque no estuvieron en Malvinas. Con lo cual verán que incluso entre las agrupaciones no solo hay entre quienes son considerados veteranos de guerra, sino que también hay grupos y subgrupos que buscan legitimidad a partir de la vinculación a Malvinas. ¿Cuál es la posición política de los excombatientes? Eso ya lo había respondido. Yo te puedo agregar una. Sí, claro, sí, dale, con gusto. Yo soy muy parlanchín, perdón. No, me encanta. Las lees y las contestás sucinta, está perfecto. Mi pregunta, mencionaste esa cosa un poco delirante del cálculo de Anaya, de que no iban a atacar porque escuchaban Queen y eran homosexuales, y en fin. Me pregunto un poco por las dinámicas de género y de masculinidad que están presentes en todas las guerras y en todos los ejércitos, pero en particular por esa referencia al rock y la extranjería y la hibridación sexual, que también estaban presentes con respecto a la juventud argentina, que tuvo también su dificultad para lidiar con la guerra, el mundo del rock y todo eso, ¿no? Entonces, me preguntaba por el elemento de género y masculinidad que podés reconocer
más allá de lo que parece un comentario delirante de parte de Anaya, ¿no? No, genial. Bueno, ahí hay bastante más estudios para otras guerras, no para el caso argentino, pero la guerra es un rito de pasaje y una prueba de masculinidad, en primer lugar. En el caso argentino, antes del 82, el rito de pasaje, la prueba de masculinidad, era el servicio militar obligatorio, hacer la colimba o no. Era una sociedad homofóbica, en nuestros términos actuales, sin duda. Eh, Creo que si uno, por ejemplo, ve la prensa de la época otra vez, esto de ser la reserva moral de Occidente, la Argentina, aparece en el hecho de que algunas revistas sensacionalistas de la época publicaban como una muestra de la decadencia de los británicos que en el cuartel de los Royal Marines, en Moody Brook, habían encontrado revistas pornográficas, como si eso fuera denigratorio, quiero decir. Yo eso lo tengo muy grabado porque creo que indirectamente es la primera vez que vi una revista pornográfica, porque estaba entre el material capturado a los británicos, si vos querés. Hay poco trabajo sobre eso, porque entre otras cosas, en tanto test de masculinidad tiene que ver ya con otras virtudes que hacen a lo militar, como la lealtad o no, la valentía. Es un tema complejo. Hasta donde yo sé, poco abordado a partir de entrevistas, por ejemplo, que sería lo más sensato. Este, Creo que tu pregunta también me permite remarcar lo que siempre digo cuando tengo la suerte de poder hablar. Es un campo, Malvinas, sobre el cual se ha escrito mucho, pero al mismo tiempo está completamente virgen, porque está muy congelado en esas imágenes de los 80 y primeros 90. Lo que yo hago cuando tengo la posibilidad de intercambiar con colegas, con estudiantes o con gente que le interese el tema, es decirles que con las mismas herramientas que fuimos capaces de revisar aspectos tan complicados de la historia reciente, yo no puedo creer que no podamos revisar una guerra convencional. Es una cosa que no deja de sorprenderme y de dolerme en un punto, ¿no? Porque hemos sido capaces de revisar muchísimas cosas, pero esta, ahí está, congelada. Y creo que tiene que ver con el peso de la causa, no solamente con el hecho de que haya muerto de por medio, porque uno puede trabajar con mucho respeto por los muertos y a la vez hacerse preguntas históricas sobre algo. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. De hecho, la última pregunta que yo tenía anotada es que, ¿qué nos falta saber? ¿Qué falta investigar? Que un poco lo mencionaste en tu charla y acabas de decirlo casi como una invitación a Es que aquellos lo es. especialmente que están quizás empezando y buscando temas. Así que Uh-huh. te agradecemos muchísimo. Y para mí ha sido muy iluminador la charla y espero que para todos los que lo siguieron por el Facebook también. No, el agradecido soy yo. Y sí, entren al tema que